Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Penal, parte especial, veremos el tema Delitos contra la vida, homicidios calificados o agravados. Primer bloque. Bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de la asignatura Derecho Penal Especial. En esta ocasión vamos a abordar las figuras de los homicidios agravados o también conocidos como homicidios calificados. Recuerden que cuando abordamos la figura del homicidio simple hicimos expresa mención, porque además el artículo 79 del Código Penal así lo establece, que la figura no quedara subsumida en otra figura que tuviera una tramitación o una previsión especial. Justamente son estas figuras las que analizaremos a partir de este encuentro. En este sentido, el homicidio agravado o el homicidio calificado ha sido considerado por el legislador por razones que tienen que ver con una mayor criminalidad o que reportan un mayor desprecio por la vida, sea por el modo en que se comete, por la causa o el motivo que pone en funcionamiento todos los ardides o los dispositivos para causarle la muerte a otro, o bien por los medios utilizados, o fundamentalmente por los vínculos existentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, con lo cual merecen un tratamiento especial y, sobre todo, una sanción agravada por parte del Código Penal. Bien, en este sentido, a partir del artículo 80, nosotros nos vamos a encontrar con 12 incisos que refieren a los supuestos de homicidios agravados. Bien, muchos de ellos se encuentran en el Código Penal desde los orígenes, forman parte del texto primigenio a partir de la sanción del Código Penal. Sin embargo, hubo otros que fueron incorporándose a través de sucesivas legislaciones que tuvieron que ver con que en determinados momentos de nuestra historia nacional se consideró que había sectores que habían sido postergados o que por las situaciones a las que se encontraban expuestos merecían una protección especial o simplemente porque representaron un avance en la idiosincrasia cultural y social de nuestro pueblo y representó eso un salto cualitativo en cuanto al reconocimiento de las identidades de las personas y de los diferentes estatus en el marco de una familia que justamente eran distintos, eran diversos a aquellos originados a partir del matrimonio y que tenía que ver justamente con toda la dinámica social como es el concubinato o las uniones convivenciales, si es que queremos darle también al concubinato una especie de marco legal, y a cualquiera de las demás situaciones en las cuales pudiese darse alguno de los motivos que justifican una criminalización agravada. Bien. Del texto del artículo 80, que luego, por supuesto, vamos a analizar en particular cada uno de los incisos, sí me gustaría hacerles algunas precisiones. En primer lugar, señala el artículo 80 que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua. Aclaración, nota al pie. Actualmente no existen distinciones prácticas entre la reclusión y la prisión perpetua, así que me gustaría que eso lo tuvieran presente, pero sí resulta evidente que la pena aplicable en estos supuestos supera a la pena de 8 a 25 años prevista en abstracto para el crimen del homicidio simple. Bien, entonces, por el vínculo, por el modo, por la causa o motivo o por el medio utilizado, hay determinados homicidios que tienen una tramitación especial, han sido previstos especialmente por el legislador y analizaremos a continuación en particular. Bien, el primero con el que me gustaría concentrarme es con el artículo 80, inciso primero, que refiere al homicidio calificado por el vínculo. Justamente es aquel cometido contra el ascendiente, el descendiente, el cónyuge o, como veremos también, los convivientes y demás personas, que entran dentro de lo que podemos conseguir hoy como el vínculo de familia. Por lo tanto, este vínculo sobre el cual vamos a hablar como aclaración preliminar
debemos decir que puede ser tanto de origen biológico como de origen legal. A partir de allí se disparan varias proyecciones o varias consecuencias que tienen que ver con que no se admiten distingos entre una persona que adquiere determinado estatus de familia por un origen biológico respecto de aquella que adquiere el mismo estatus de familia por un vínculo legal como consecuencia de una adopción. Por lo tanto, si estamos en presencia de dos hermanos que le causan la muerte a su padre, uno de ellos es un hijo biológico y el otro un hijo adoptado, la agravante aplica a ambos por igual, ¿bien? Cuando nosotros analicemos el vínculo habido a los efectos de descartar o no que aplique la agravante, necesariamente tenemos que hacer una mirada transversal con el Código Civil y Comercial de la Nación. Esta reforma del año 2015 trajo un avance sustancial en lo que tiene que ver con las relaciones de familia y los vínculos habidos entre sí. No solamente con el reconocimiento del estatus, sino también con el reconocimiento de identidades que vamos a ver también cómo aplican en otros supuestos del artículo 80 también. Bien, lo importante aquí es que comprende al vínculo por adopción y también comprende al concubinato y a toda clase de unión con finalidad de compartir una vida en común, porque el reproche justamente del inciso primero es la violación al deber de respeto y protección de los vínculos de familia. Es entonces que podemos aplicar esta agravante, lamentablemente, en aquellos supuestos que superan la visión tradicional del inciso primero. Bien. Luego, no hay límites en cuanto a los grados en el parentesco por consanguinidad, es decir, no hay límites en el grado hacia arriba y tampoco en el grado hacia abajo. No se aplica en caso de divorcio, ¿y esto por qué? Porque al momento de la comisión del hecho, lo que se requiere es que el vínculo se encuentre subsistente. Una vez que ha operado el divorcio, ese vínculo ha desaparecido. Ello no obsta a que pueda aplicarse otra agravante por el motivo, por el medio de comisión, pero no al menos por el vínculo. Bien, hay un caso paradigmático que tiene que ver con los matrimonios anulables y anulados. Esta diferencia no es baladí, no es una diferencia inútil, porque por el contrario debemos determinar a partir de qué momento puede correr o no la agravante. Si el matrimonio se encuentra anulado, es decir, que la persona ya tiene plena conciencia, conocimiento de que esa agravante no existe, de que ese vínculo no existe, sea aún por anulación, entonces debemos ceder a la aplicación de la agravante. Ahora, si estamos en presencia de un matrimonio que eventualmente puede ser anulable, porque no reúne los requisitos para su validación, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva que decrete la nulidad de ese matrimonio y que esta sentencia se encuentre en calidad de cosa juzgada, el agravante debe aplicarse. Bien, ¿qué pasa con los casos de error? ¿Qué pasa cuando la persona que comete la acción de matar a otro desconoce la existencia del vínculo? Por ejemplo, mato por error a mi padre, pero desconociendo que mi padre lo era. En estos casos, el error de tipo excluye el dolo sin perjuicio de que en su caso podrá aplicarse, seguramente resulte de aplicación el homicidio simple. ¿Bien? ¿Qué pasa con los partícipes? Bueno, en estos casos el partícipe, en la medida que conozca la existencia del vínculo, debe responder por el agravante, o en su caso, si no encuadra dentro del agravante porque no posee vínculo con el fallecido, podrá responder por homicidio simple. Avanzamos un poco entonces ahora con el inciso 2. Aquella muerte causada con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Estamos frente a uno de los supuestos agravados por el modo de comisión que reporta una mayor criminalidad en el autor. Tenemos entonces para analizar qué es el ensañamiento, qué es la alevosía, qué es el veneno y qué son esos otros procedimientos insidiosos. Cuando hablamos de ensañamiento como
pauta general de interpretación, estamos hablando de una crueldad, de causar en el sujeto pasivo un sufrimiento innecesario, que le cause, con la finalidad de causar su muerte, un sufrimiento innecesario a los fines de ese resultado querido que era la muerte. Es un adicional. Por ejemplo, sumergir sucesivamente a una persona en agua tratando de causarle asfixia y realizando esa acción sistemáticamente, o propinarle flagelos con la idea de causarle la muerte, pero con este sufrimiento previo, cruel, innecesario. Tiene que haber una voluntad de cometer una serie de actos innecesarios para matar. Bien, siempre este es el elemento volitivo, necesario, infaltable a los efectos de delimitar la aplicación de la figura en análisis, y la prolongación de la agonía o dolores extraordinariamente mayores de los corrientes. Y ese es el elemento objetivo de la figura. Bien, vamos a tomar un ejemplo. Una persona causa la muerte de la víctima y una vez muerta sigue generándole, causándole mayores daños a su cuerpo, infligiéndole puñaladas, cientos o 20, es indistinto, fueron dadas sobre un cadáver y el cadáver aquí no es objeto de protección, por lo menos no bajo la figura del homicidio, con lo cual en estos casos, aun cuando haya habido una crueldad, no logra configurar la agravante. Cuando nos centramos en la alevosía, hablamos de la traición, de obrar sobre seguro. Justamente es aprovecharse del descuido de la víctima o de un tercero que pudiera saltar en protección, en auxilio de la víctima, y justamente actuar sobre seguro, sin peligro. Esa es la alevosía, es el aprovechamiento insidioso de la indefensión de una persona. El elemento decisivo aquí es la preordenación de la conducta, es decir, haberse configurado en la mente del autor del delito justamente esa situación de indefensión, haber preparado determinadas condiciones para que la víctima se encuentre en estado de indefensión propia y de terceros para poder causarle así a traición y sin ninguna clase de peligro para el autor la muerte. Finalmente, esta figura, este inciso, agrava la muerte cuando la misma se perpetra a través de un veneno o de otro procedimiento insidioso. Aquí el veneno, lo importante a determinar es que el efecto es causar la muerte por un proceso químico o bioquímico. Bien, en la medida en que este proceso no se dé, al menos no sería de aplicación el agravante por el veneno. Bien, puede ser de cualquier origen el veneno, puede ser de origen químico, artificial, natural, de origen natural, puede ser algún elemento como por ejemplo vidrio molido colocado en la comida, es decir, cualquier sustancia que sea susceptible de causarle la muerte y por cualquier mecanismo, porque aquí también tenemos el elemento insidioso para agravar la figura, es decir, que voy a actuar sin riesgo, bien, a sabiendas de que la otra persona no tiene posibilidades de defenderse, no puede advertir ese ataque, por eso es que el fundamento aquí es la mayor criminalidad. Y por supuesto, dárselo a la víctima ocultándoselo. Avanzando, con el inciso 3, tenemos aquel homicidio causado por precio o promesa remuneratoria. Es uno de los supuestos que agrava el homicidio por una causa o un motivo en su comisión. Acá también el fundamento es la mayor criminalidad, pero fíjense dónde pone el eje de análisis el legislador o los operadores jurídicos y los operadores judiciales. Aquí la mayor criminalidad o la mayor peligrosidad está dada porque quien causa la muerte es una persona sobre la cual no podía caber ninguna sospecha. Pensemos en el caso del sicario, para que todos nos figuremos que se trata de una persona respecto de la cual uno no espera ninguna clase de agresión. Y justamente me causa la muerte porque hay un tercero que se lo ha encomendado por la promesa de entregarle cualquier bien, no solamente dinero, sino aquel bien, cualquier bien que sea apreciable pecuniariamente. Entonces, como no existe una razón para esperar un ataque, allí reside la mayor criminalidad, la sorpresa y la imprevisibilidad.
Puede matar a un hombre, puede matar a una mujer, puede matar a un niño, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia precedida por esta promesa de obtener una ventaja. ¿Bien? Simplemente mata para que se le pague. Y esa es la reducción de la figura. Por lo tanto, debemos tener presente que en esta figura se entiende esta promesa remuneratoria o precio como cualquier tipo de contraprestación patrimonial. El sujeto activo es el mandante. ¿Bien? Por un lado, el que encomienda que este sicario le quite la vida al sujeto pasivo, pero también el ejecutor. Lo que pasa que acá estamos ante las figuras agravadas. La promesa en realidad es un acto preparatorio. No determina la configuración del agravante el hecho de que el sicario haya recibido finalmente ese precio, ese bien jurídico, ese bien de apreciación pecuniaria que se le había prometido. Bien, puede que después no se le pague o que no se concrete esa operatoria por razones ajenas incluso al mandante, pero esto no determina en la consumación del delito, que es justamente la muerte. Avanzando un poco más entonces, el inciso 4 también es un supuesto que agrava la figura del homicidio cuando es cometido también como elemento motivante por la causa, justamente por estos supuestos que vamos a analizar ahora. Nota al pie, este es uno de los incisos que fue modificado a partir de recientes reformas legislativas que, como les decía, tienen como finalidad el reconocimiento de grupos vulnerables, grupos postergados o grupos que no tenían entidad y por lo tanto protección normativa de ninguna índole. En este supuesto nosotros nos encontramos frente a crímenes que han sido cometidos por placer, por codicia o por odio racial o religioso, o bien también, como veremos en los incisos 11 y 12, oportunamente, aquellos que tienen que ver con alguna condición personal del sujeto pasivo, como podría ser su identidad sexual o su género. En estos casos, analicemos cuáles son los fundamentos de cada uno de los supuestos previstos. Cuando hablamos de placer, el fundamento es la perversidad, pero no la perversidad por causar la muerte, no el placer por causar la muerte, sino por causarlo de determinada manera. El placer que le representa al autor ver que una persona, su víctima, se desangra y de esa manera lentamente muere. Aquella persona que se deleita por causarle determinados flagelos o de atacarlo sexualmente para poder de esa manera doblegarla y causarle la muerte. Entonces, en estos casos, este es el placer y esta es la perversidad que refleja el autor del inciso 4. Por otra parte, se encuentra la figura de la codicia. En la codicia, la finalidad es obtener alguna clase de ventaja, alguna clase de ganancia. Aunque no se logre, al igual que en el caso del homicidio por precio o por promesa, no es determinante para la aplicación del agravante que efectivamente la persona logre esta finalidad de obtener una ventaja o de obtener un beneficio. Lo que configura aquí la figura es justamente esta intención deliberada del autor de obtener un beneficio a partir de causarle la muerte. Entonces, causada la muerte, aplica el agravante. ¿Cuándo puede darse? Cuando, por ejemplo, mata a una persona para recibir su herencia, cuando mata a una persona que me está reclamando una deuda. En estos casos, como verán, puede que reciba o puede que se extinga una obligación de carácter económico que pesaba sobre la persona del autor. Y luego tenemos aquellos supuestos dentro del inciso 4 que están precedidos por odio racial o religioso o justamente que responden a alguna clase de grupo vulnerable que vamos a analizar con precisión al centrarnos en los últimos incisos del artículo 80. En estos casos, aquí lo que se rechaza es la pertenencia a determinada etnia, a determinado grupo religioso, por su condición de tal. No es necesario que las muertes superen la cantidad de uno. Puede tratarse de una muerte aislada, pero en la medida en que haya sido precedida justamente por este rechazo a esta cualidad de la persona, aplica la agravante. Y por supuesto, como veremos después,
No hace falta tampoco que esto sea una acción sistemática contra un determinado grupo, porque lo que importa entonces es el rechazo a una persona en su individualidad y por sus condiciones particulares. ¿Bien? De esta manera vamos a dar por finalizado este bloque destinado a los homicidios agravados analizados desde el inciso primero hasta el inciso cuarto. En un encuentro posterior abordaremos entonces los restantes incisos del artículo 80 respecto de los homicidios agravados. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema delitos contra la vida, homicidios calificados o agravados, que se encuentra comprendido en la unidad 2 del programa de estudio. En este primer bloque, poner especial atención al artículo 80, incisos primero a cuarto del Código Penal.